Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en cuarta temporada 4T. Y esta tarde vamos a abordar un tema por demás interesante y por demás preocupante para la sociedad oaxaqueña y mexicana en su conjunto. En días pasados, en la conferencia mañanera del presidente de la República, el subsecretario de Seguridad habló de un tema muy oaxaqueño y que en los últimos días ha llamado la atención de la prensa nacional. Nos estamos refiriendo a lo que le llaman el cártel del despojo. Y quien ha estado denunciando valientemente esta situación, pues es Caleb Gómez Consati y Martínez. Muchas gracias, Caleb, por estar platicando esta tarde con nosotros. Al contrario, Flavio, gracias por el espacio y pues muchas gracias por invitarnos a platicar con tu audiencia. Bueno, vamos a abordar el tema, vamos al fondo del asunto, vamos al grano. ¿Qué es el cártel del despojo? Bueno, mira... ¿A qué se le ha llamado? ¿A qué le llamas tú el cártel del despojo? Bueno, definitivamente el cártel del despojo es una expresión popular que fue surgiendo en redes sociales a partir de a lo mejor sí, mi denuncia o nuestra denuncia de los hermanos Gómez Consati puede ser la más visible, pero que a esas se suman cientos de denuncias, ¿no? El propio fiscal general del Estado de Oaxaca, en su comparecencia del 30 de agosto, hizo algunas declaraciones en el Congreso, entre las que destacamos que tiene visualizadas más de 1,400 carpetas de investigación y 200 carpetas de investigación relacionadas directamente con notarios. Entonces, esta actividad irregular de lavar activos inmobiliarios a través de la fe pública, por mecanismos diversos, el que yo te puedo hablar de en carne propia es a partir de la suplantación de identidad para suprimirte tu identidad, con lo que pierdes patrimonio, nombre, familia, capacidad para actuar y evidentemente pierdes capacidad para defender tus inmuebles, que en un acto posterior a la supresión de tu identidad, pues desaparecen mágicamente de catastro, de Instituto de la Función Registral y de otros registros donde constan tus inmuebles. Yo creo que a grandes rasgos, independientemente del mecanismo que adopten en las víctimas en particular, estos mecanismos a partir de o con la utilización de instituciones públicas y fedatarios es a lo que popularmente la gente de forma espontánea le ha llamado cártel de despojo. Tu familia y tú fueron afectados por este entramado delincuencial que busca, entiendo, apoderarse de sus propiedades. Pero para poder apoderarse de sus propiedades, les borraron la identidad a ustedes, me decías en la plática previa a esta entrevista. ¿De qué se trata eso de que pierdas tu identidad? ¿Por qué no nos explicas? Pues mira, básicamente lo que hicieron con nosotros fue que de los libros físicos donde físicamente nos llevaron a registrar en su momento, cuando de recién nacidos, y de los respaldos que hay en el archivo central, suprimieron esas hojas, esos folios, y los sustituyeron con las identidades de otras personas, que hoy la Fiscalía General de la República las ha dictaminado falsas. Y por otro lado, van y buscan personas fallecidas, suprimen también esos registros, y en esos registros te crean una nueva identidad. Con una nueva identidad, pues los títulos de propiedad o lo que sea que tengas que acredite, sea tu profesión, sea incluso hasta tu filiación o el ejercicio de la patria potestad sobre menores, pues queda suprimida, no puedes hacerlo. Y si intentas hacerlo, intentas proteger tus inmuebles, además te intentan abrir carpetas de investigación. A nosotros se nos ha intentado abrir carpetas de investigación por usar nuestro nombre, por poseer nuestros inmuebles y, para el colmo del descaro, por la desaparición de nuestros propios expedientes en las propias oficinas del Estado. O sea, como si tú hubieses hecho la operación de borrarte la identidad, de arrancar hojas, de sustituir, de mover digamos que todo el registro de quién eres tú, ¿no? Así es, o sea, no solamente eres víctima por primera ocasión cuando te suprimen la identidad, no solamente eres víctima cuando además te desaparecen tu patrimonio,
sino que si intentas defenderte, pues tienen el mecanismo que se respalda con el actuar de instituciones públicas, que respaldan que tú no eres tú y entonces se te inicia una carpeta de investigación. Este tema llegó a la mañanera, el subsecretario Mejía Verdeja lo planteó y habló de despojos en el Valle y en el Istmo. Habló de efectivamente cerca de 1.500 carpetas de investigación por parte de la Fiscalía. Fue motivo de la conferencia, de la comparecencia del fiscal ante el Congreso del Estado. Los diputados estaban preocupados. Fue uno de los principales temas por los cuales fue citado a comparecer el fiscal. ¿Por qué llama tanto la atención este entramado que se llama Cártel del Despojo? Yo creo que son muchos los motivos, ¿no? Muchísimos. A mí hoy el motivo por el que más atención me llama es que si nosotros, habiendo desplegado mecanismos de defensa eficaces, habiendo además, como sabíamos que nuestra vida corría, y hoy mismo corre más peligro todavía que antes por la exposición que tiene el tema, no obstante que habíamos desplegado también una estrategia de hacernos visibles, porque si no íbamos a tener a una viuda llorando y reclamando la desaparición de alguien que el propio Estado le iba a decir nunca nació. Esos fueron los motivos por los que nosotros salimos a la luz pública. Entonces, si ya tienes despliegue legal, tienes despliegue en medios, la sociedad reacciona. Hoy hay más de un centenar de testimonios de personajes públicos en Oaxaca, dándonos su respaldo, diciendo, yo te conozco desde hace 30 años, conocí a tu papá, yo iba a tu casa, etc. Y no obstante que existe todo esto, esta visibilidad, pues hay todo un mecanismo, tanto en las instituciones públicas como en las vías de administración de justicia, que se te niega ese derecho a recuperar tu identidad. Pues la pregunta que a mí me llama más la atención es, ¿qué pasa con los cientos o miles de personas que no pueden acceder a estos mecanismos de defensa? En el mismo año 2018, que hoy yo tengo localizado, que hubo estos actos de supresión de identidad, en ese mismo 2018 se certificó la muerte de más de 1.013 comuneros para apoderarse de más de 1.300 hectáreas de terreno comunal. ¿En qué lugar? En Santo Domingo Izcatlán. En Santo Domingo Izcatlán suprimieron la identidad de 1.300 comuneros. Así es. El mismo 2018. En 2018. Esto es verdaderamente escandaloso. Así es. Entonces, ¿cuántas víctimas más están en silencio allá afuera soportando esta violación sistemática de derechos humanos? Nosotros hemos abierto algunas páginas de redes sociales donde subimos toda esta información. Y yo te invito de verdad a que veas los comentarios de perfiles que no son perfiles creados, ¿no? Que son perfiles con actividad y que te dicen, esto pasa en Oaxaca, esto pasa en Oaxaca, a mi abuelita le pasó cuando se murió, a mi abuelito cuando necesitaba cobrar la pensión, a mi tío cuando esto. Entonces hay cientos de testimonios en redes sociales que, salvando diferencias, es el mismo mecanismo. ¿Cuántos miembros de tu familia fueron afectados por este mecanismo? Pues somos 3 hermanos, sí, que somos casualmente copropietarios de las propiedades que desaparecieron en el Instituto de la Función Registral y en el Catastro. Entonces, patrimonialmente afectados somos nosotros 3. Pero, por cuanto a daño moral, al daño psicológico que se le ha infligido a mi familia, pues en primer lugar está mi madre, que es una persona de la tercera edad. Y que yo no he sacado mucho a cuento por la naturaleza y los riesgos que se corren, pero aquí hay familias enteras que si yo no existo, entonces ¿quién ejerce la patria potestad de todos esos menores de edad? Sí. Esas esposas que existen con un derecho como mujeres para formar una familia, entonces, ¿esposas de quién son? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, tú eres un desaparecido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sembrado precedentes que para reposición del daño en estos casos
tiene que llevar un acompañamiento idéntico al de desaparición forzada de personas. Es desaparición de personas. Qué barbaridad. Bueno, ¿y cuál es qué pretendían, o ustedes que han observado que pretendían en su caso, apoderarse de sus propiedades? Así es. ¿De qué estamos hablando? Nosotros lo hemos resumido de esta forma, es supresión de identidad con fines de despojo. No es casualidad que a las 3 personas que son copropietarias y que tienen registros en catastro, en el Instituto de la Función Registral, con pagos de predial desde hace 10 años, con ejercicio de dominio, etcétera, se nos suprime la identidad y que en un acto posterior los bienes que pertenecen a esas 3 personas que desaparecieron también desaparezcan del Instituto de la Función Registral. Evidentemente hoy la versión oficial es por un error del sistema. Eso se argumenta, eso argumentan las instituciones. Así es. ¿Y ustedes qué observan? ¿Quién es la cabeza visible de esta operación en su contra? Al menos en el caso de los hermanos Consati. Mira, porque así es conocido el caso, ¿no? Están tratando de despojar a los hermanos Consati, un mecanismo que se hace llamar, o que la gente identificó como cártel del despojo. ¿A quiénes observan directamente como la cabeza visible? Porque aquí hay un entramado, pues. Pues mira, esta pregunta que me la han hecho desde hace 2 años que empezó este Viacrucis, yo he dicho, a ver, aquí hay responsables, ¿no? El responsable es aquel que debe de responder por lo que pase o deje de pasar en una oficina, independientemente de quién le haya picado el botón. Y ese ha sido nuestro reclamo desde hace 2 años. ¿Quién es el responsable en el registro civil, en el IFREO, en el catastro, etcétera? Sin embargo, al día de hoy no existe una posición oficial de ninguno de esos responsables y de forma, pues totalmente, pongámoslo así, curiosa, quien sale a defender este mecanismo es el notario 135 Jorge Merlo Gómez. Es decir, yo señalo una operación de Estado donde son las instituciones del Estado porque además los juicios de amparo son en contra del Estado, no es en contra de ningún particular, pero es un particular el que sale a defender el actuar de las instituciones. Ese mismo particular que casualmente se beneficia con la desaparición de mis escrituras en el Instituto de la Función Registral y en el catastro del Estado. Hoy en día tenemos una inscripción, además reciente, unas modificaciones al sistema, donde él es el nuevo propietario de los inmuebles que desaparecieron por un error del Instituto de la Función Registral. No solo eso, sino que en la desaparición de las actas de nacimiento, y hemos dicho que te desaparecen a ti, crean 3 actas que hoy son dictaminadas falsas, y por otro lado, buscan a 3 personas muertas, las desaparecen y te crean otra personalidad, que es la que nos crearon a nosotros con apellido López, y que hoy también han sido dictaminadas falsas. Bueno, ¿sabes el apellido común de los 3 muertos que desaparecieron? No. Merlo. Todos son familiares del notario 135, quien casualmente es el nuevo propietario de nuestros inmuebles. Desapareció a sus propios familiares del registro. Pues yo puedo decir que el registro civil, porque sigue siendo el responsable del registro civil, desapareció a 3 personas muertas para crearnos una identidad distinta. ¿Quién se beneficia? Esa es la pregunta. Sí. Entonces el notario Merlo sale a defender los señalamientos que tú haces contra instituciones que les están afectando en su identidad y en sus bienes. Es un hecho público. En una pasada entrevista en un medio nacional con Carmen Aristegui, sí. Mi sorpresa fue esa, que yo tuve una entrevista con ella, señalo y expongo todo este mecanismo de las instituciones, y en un derecho de réplica es el notario 135 el que sale a defender esto, queriendo evidentemente con una historia que hoy no se puede sostener porque se sostiene solamente con las documentales que han sido dictaminadas falsas, a defender y a defender las instituciones, deslindarlas de responsabilidad y a inventar una historia que por más romántica que sea, pues simplemente no es verdad. Tú fuiste a la primaria en Oaxaca. Así es. ¿A qué escuela fuiste?
Yo cursé toda la primaria y toda la secundaria en el Liceo Federico Froebel. Hoy en día la propietaria, la profesora Emma Rodríguez, también se ha pronunciado en redes sociales de que pues, obviamente, evidentemente, ella conoció a mis padres Sí, claro. desde segundo de kinder estudié en el Liceo Federico Froebel, junto con mis hermanos. De ahí cursamos la secundaria, la preparatoria en el Instituto Carlos Gracida de Oaxaca, que tuvo que tomar el certificado de primaria para poderme admitir. Además, hay un club deportivo de natación bastante conocido aquí, que está a unas cuadras, aquí en Oaxaca, cuyos entrenadores y cuyos compañeros, que incluso son, han tomado notoriedad por sus logros deportivos, también se han pronunciado en redes sociales de por supuesto que los conozco, por supuesto que no solamente íbamos a la misma primaria, sino que nadábamos en el mismo club. Y conozco a su mamá y conozco a su papá y pasaba yo las tardes con ellos, etc. Salimos de la preparatoria y todos tuvimos la oportunidad, gracias al apoyo económico de mi papá, Víctor Manuel Gómez Consati, y de mi mamá, la profesora Guadalupe Martínez Ramírez, de cursar una licenciatura. El grande es ingeniero físico por el TEC de Monterrey, el más chico es médico por la UNAM, y yo soy abogado. Todas las instituciones, pues, son además instituciones que de alguna forma tienen un reconocimiento que no puedes negar que te tuvieron que haber basado en un certificado de preparatoria. Y así podemos continuar con títulos de posgrado, con nombramientos públicos, con pago de impuestos, que tú tienes que acreditar una identidad ante la Secretaría. Con el INE. Así es, tienes que acreditar una identidad ante el SAT para cobrarte impuestos. Claro. ¿Quién estuvo pagando impuestos todos estos años? En los propios procedimientos legales que iniciamos, el INE informó que nosotros teníamos una credencial vigente y remitió un expediente que se formó cuando nosotros teníamos 18 años, entre ellos el acta de nacimiento. El Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación hizo lo propio. Desde que se creó la CURP en 1998, nosotros contamos con CURP. Pero aquí además empieza a haber una cadena de delitos en los que no nada más te suplantan la identidad, sino que alteran la base nacional y además alteran el Registro Nacional de Población, porque a todas estas actas de nacimiento falsas, pues les crean una CURP. Este caso ha llegado ya, insisto, a la mañanera. Lo dio a conocer quien Mejía Verdeja, que es el subsecretario de Seguridad, como un caso verdaderamente grave. ¿El gobierno del estado se ha pronunciado al respecto? ¿El gobernador? ¿Han tenido ustedes algún contacto, algún diálogo? ¿Cuál es la posición del gobernador ante este drama que están viviendo ustedes, en el cual ustedes no son ustedes y no son propietarios de lo que son propietarios? Qué bueno que tocas ese tema y voy a contestar en dos tiempos. La primera es que nosotros nunca hemos dejado de ser nosotros. Argumentos sobran, pero el toral es que desde que esto surgió, nosotros obtuvimos una suspensión provisional y después definitiva de un juzgado del segundo juzgado de distrito en Oaxaca, que obligaba a las instituciones del Estado a reconocer, y a todas las instituciones, a reconocernos personalidad, porque habíamos acreditado que nosotros nos sustentábamos con esa identidad desde el día que nacimos, por todos los datos de prueba que te acabo de decir, más actas de nacimiento que están regadas por todos lados. Y le aclara a las autoridades que lo único que hace el juez es reconocer un Estado que se ve que un Estado que guardaba antes de que nosotros nos fuéramos a juicio. ¿Por qué? Porque además de esto, aportamos pruebas de que nosotros estábamos en los respaldos del registro civil, estábamos en los índices del registro civil y estábamos en los sistemas del propio registro civil, porque no pudieron borrar todo. Entonces, con eso el juez dice, lo único que hago es que regreso las cosas al estado que estaban. Y respecto de la posición del gobernador, aquí aprovecho, y esto es una primicia que aprovecho tu espacio. Gracias.
que es el noticiero más bien el programa más importante de la televisión por internet. Así es. Así es, y aprovecho este espacio. Gracias. Aprovecho este importantísimo Regeneración está a la vanguardia. Aprovecho este importantísimo espacio para hacerle un anuncio a la sociedad oaxaqueña que definitivamente somos conscientes que en alguna medida han dividido la opinión, ¿no? Con testimonios, con abuso de una persona de la tercera edad, que alguien tuvo los escrúpulos de aprovecharse de sus vulnerabilidades, sentarle en una silla y declarar lo que ya sabemos que declaró, ¿no? Que se sostiene con todas las documentales que dijimos que fueron dictaminadas falsas. Bueno, ante esto, el vuelo mediático que ha tenido en medios, las documentales que tenemos, nosotros solicitamos audiencia con el gobernador. Y evidentemente esto lo pudimos exponer. No solo lo expusimos, sino que además hubo una renovación de directivos en el registro civil que permitió un acercamiento un poquito más objetivo. Porque de ser un registro civil que blandiendo el dedo había acusado a los 3 hermanos Gómez Consati de dolo para querer obtener una segunda identidad, pues permitió una atmósfera un poco más objetiva en la que se pudieran revisar los expedientes, revisar los archivos, y hoy los hermanos Gómez Consati, además de la suspensión del juez, cuenta con una resolución del propio registro civil que nos fue entregada en mano propia por el gobernador Alejandro Murat, en la que reconoce que había una preexistencia en nuestros registros civiles y nos devuelven nuestros registros de nacimiento. Ya tienen acta de nacimiento nuevamente. Ya tenemos registro de nacimiento. Nuevamente, ahora, pero por una revisión que el propio gobierno del estado hizo y un reconocimiento de que esas actas de nacimiento existían y que fueron suprimidas. ¿Qué sigue, Caleb? ¿Qué dicen tus hermanos? ¿Qué dice Geofísico? ¿Es tu hermano? Es físico. Físico. Tu hermano es físico. ¿Qué opina un físico ante una situación de esta? ¿Él está dedicado a la ciencia o a la academia? ¿A qué está dedicado él? Él es... Platícanos un poquito de tu hermano, el que es físico y el que es médico. Claro que sí. ¿Y cómo es la vida de ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su ambiente de trabajo? ¿Y cómo se sienten o qué impacto ha tenido en su vida cotidiana este grave problema al que están enfrentando? Mira, hoy en día hemos podido un poquito integrar esta dinámica de forma más natural a nuestras vidas, pero vamos, esto va a dejar una huella psicológica de por vida, no solamente en nosotros, sino en nuestros familiares, que todos los días, el día a día, han sufrido tanto el estrés de los padres, las ausencias y todo este tema mediático que no escapa, que tú sabes que con los medios es muy fácil que llegue a cualquier persona. Me preguntas por Hervé Gómez Consati Martínez. Él, yo lo he dicho, no me voy a cansar de decirlo, es un orgullo oaxaqueño. Él hoy en día, por el gobierno de Estados Unidos, es considerado persona con habilidades excepcionales en la ciencia y en interés de esa nación. Así dice la resolución del gobierno de Estados Unidos. ¿A qué se dedica? A desarrollar tecnología en materia petrolera. Y lo ha hecho a lo largo de todo el mundo. Desde Emiratos Árabes hasta África, Tierra de Fuego y Tabasco, pasando por Tabasco, claro. Entonces, a eso se dedica él. Mi hermano el chico, él es médico por la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista por el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que es el hospital de tercer grado más reconocido o de mayor importancia en todo el país, y que para ingresar verdaderamente ingresa, hay un examen de selección muy, muy rígido. Y bueno, con subespecialidades y con rotaciones en hospitales en Estados Unidos. Es otro orgullo oaxaqueño. De él entiendo un poco, también no entiendo mucho de sus subespecialidades, pero él está capacitado
para operar con robots que el Estado de Oaxaca ni siquiera cuenta con ellos. Y no obstante que no cuenta con ellos y que en el país habrá, con temor a equivocarme, pero son contados los robots que hay de esos en México. En su momento él decidió venir a ejercer a Oaxaca, y en palabras de él es porque aquí podía tener mayor impacto en una sociedad donde no había urólogos, sacrificando remuneraciones económicas, sacrificando foro académico que le daba estar en el instituto donde estaba, sacrificando muchas cosas que podían pintarse como una vanidad personal, dejándolo de lado, decidió regresar a Oaxaca porque aquí no había urólogos. Aquí mucha gente muere por falta de un especialista en urología que pueda ser atendido y que se complica hasta el grado de fallecer. Oye, él trabaja en el Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca, ¿no? En el Hospital de Especialidades, como le conocemos. Y tú como abogado te desempeñas más en Oaxaca. Yo como abogado con la pandemia había tenido la oportunidad de venirme a trabajar acá, montar una pequeña oficina y seguir desplegando mi ejercicio profesional en México y venirme a implantar acá. Evidentemente con las circunstancias con las que venimos, tuve que mover a toda mi familia porque el riesgo de perder la vida ha sido latente desde el primer día que denunciamos este tema. Desde el primer día que salimos a medios, antes de que salimos a medios, porque esa fue la razón por la que salimos a medios, pero desde que comenzamos con nuestras investigaciones privadas, desde que comenzamos a ampararnos, desde que comenzamos las carpetas de investigación, comenzaban a apostarse en la puerta de tu casa automóviles armados, llamadas por teléfono, correspondencia ya ni siquiera dirigida a mí, sino dirigida a mi familia. Fuera de México, fuera de Oaxaca incluso, llegaba correspondencia a domicilios. El mensaje era, estás en Oaxaca y llego a tu familia a donde te la lleves. Entonces, evidentemente nos cambiamos hasta escuelas y hemos hecho toda una dinámica de familia totalmente distinta a lo que éramos antes, ¿no? Ahora, además, todo esto que se venía diciendo de forma popular del cártel del despojo, que esto no era un caso aislado, que esto era un tema sistémico de violación de derechos humanos, pues ya no nada más queda en el Vox Populi, porque la pasada mañanera a la que hace referencia es el secretario de Seguridad Ciudadana federal el que con datos duros confirma que esto es un tema sistémico, que hay homicidios relacionados con esta forma de despojo, y entonces aquí pues acrecenta nuestra preocupación. Caleb, cerramos casi el programa agradeciéndote. Hay mucho todavía para seguir hablando, pero quiero agradecerte la valentía y la confianza de dialogar con nosotros. Yo quisiera cerrar con dos preguntas, o con una pregunta. ¿Confían ustedes en la Fiscalía, en el gobernador, para que este caso se aclare y se castigue a los responsables y se devuelva lo que es legítimo para ustedes? ¿Confían que lograr eso? Y segundo, si podemos cerrar con un mensaje de tu parte hacia la ciudadanía con respecto a este problema tan terrible que representa lo que la gente llamó el cártel del despojo. Pues a tu primera pregunta, no nos queda otro camino más que confiar en las instituciones. No hay otro camino pacífico para poder reclamar derechos. No estamos ajenos a que esas instituciones están bajo la presión de poderes políticos y fácticos del Estado, y por eso es que agradecemos muchísimo el actuar de los diputados del Congreso del Estado, que han puesto una alerta amarilla ahí, inclusive para los jueces federales que ejercen jurisdicción en el estado de Oaxaca, ¿no? Es el propio Congreso el que se da cuenta de qué tamaño es esto, que además lo confirma el secretario, lo confirma el fiscal, y llama a la Suprema Corte de Justicia a que atraiga este caso, porque los jueces pues tampoco están libres de todas estas presiones que pudo ser capaz de maquinar en tantas dependencias una supresión de identidad con fines de despojo.
Solo para terminar la idea, por supuesto que la idea hace rato, nosotros hoy al ver que estos despojos están relacionados con homicidios, evidentemente incrementa nuestro temor. Sí. Y incrementa más, ratifica nuestro temor a un atentado en contra de nuestras vidas. Y hacemos un llamado a la Fiscalía que, pues, si estamos con todos estos datos de prueba que se aportaron de los que se hizo mención en el Congreso, y además ya sabemos que sí pueden culminar en actos de homicidio, pues que en un acto de proteger a estos ciudadanos, a los hermanos Gómez Consati como nos conocen, pues que se ejerza acción penal a la brevedad y un llamado al Poder Judicial local, evidentemente, que es a donde va a ir a desembocar todas las investigaciones. A la ciudadanía, lo único que me queda decirles es que hoy estamos aquí por todos aquellos que nos tendieron la mano de forma silenciosa, de forma pública. Estamos aquí por todos aquellos que no pudieron levantar la voz en su momento y que a la sombra fueron víctimas de todos estos abusos, pero sobre todo que estamos aquí por dignidad. Y seguiremos así porque esto, de alguna manera, sí es un interés propio de los hermanos Gómez Consati porque se nos afectó nuestra esfera en particular, pero que definitivamente lo que desemboque aquí será para el bien de Oaxaca. Pues muchas gracias a todas, gracias Caleb, gracias por la confianza, gracias, felicidades por la valentía. Hacemos un llamado a la sociedad para que esté pendiente de este tema, para que nos cuidemos entre todos, para que cuidemos todos de los hermanos Gómez Consati, que en este momento se enfrentan al acoso de poderes fácticos, hay que decirlo así, y que ojalá pronto se pueda superar este problema. Estamos cerrando cuarta temporada 4T. Muchas gracias. Gracias.